Mi hermano me propuso abrir un local juntos. Yo puse la mayor parte del capital porque confiaba en él. Meses después descubrí que el contrato estaba a nombre de su esposa y que, en correos privados, ya habían decidido sacarme del negocio cuando empezara a dar ganancias. Lo peor no fue perder dinero. Lo peor fue leer, escrito por mi propio hermano, que yo era útil mientras siguiera pagando. Me llamo Daniel. Tenía 39 años cuando pasó todo esto. Trabajo como supervisor de almacén y nunca fui de meterme en negocios rápidos. Soy de los que revisan números, guardan recibos, comparan precios, preguntan 2 veces antes de firmar y prefieren parecer desconfiados antes que quedarse sin nada. Por eso, cuando mi hermano Bruno me propuso abrir un local comercial juntos, mi primera reacción fue decir que no. No porque no lo quisiera. Lo quería. Era mi hermano menor. Crecimos compartiendo cuarto, peleas, cumpleaños, problemas y esa idea familiar de que, cuando uno caía, el otro tenía que levantarlo aunque estuviera cansado. Pero Bruno y yo siempre fuimos distintos. Yo era ordenado, constante, predecible. Él era carismático, rápido para hablar, bueno vendiendo ideas y mejor todavía haciendo que la gente sintiera que decirle que no era traicionarlo. Bruno podía entrar a una habitación sin conocer a nadie y salir con 3 números de teléfono, una invitación a comer y una promesa de descuento en algún proveedor. Yo podía revisar una hoja de cálculo durante 2 horas y encontrar el gasto que nadie había visto. En teoría, eso nos hacía buena combinación. En la práctica, esa diferencia fue la herramienta que usó contra mí. La propuesta empezó una noche después de una comida familiar. Mi madre había hecho arroz, pollo y ensalada. Mi padre hablaba de una reparación pendiente en la casa. Bruno estaba más animado de lo normal, revisaba el teléfono. Sonreía solo y esperaba el momento exacto para apartarme. Cuando terminamos de comer, me llamó al patio. Dani, quiero hablarte de una oportunidad. Cuando empiezas así, casi siempre cuesta dinero. Se rió, como si ya hubiera preparado la respuesta. Esta vez puede hacerlo ganar. Me habló de un local pequeño para abrir una cafetería con desayunos y almuerzos rápidos. Nada lujoso, nada enorme. Un lugar cerca de oficinas, con movimiento por la mañana y al mediodía. Según él, conocía a un proveedor de café, a una señora que hacía pan artesanal, a un antiguo compañero que podía traer clientes de varias empresas cercanas y a un diseñador que podía ayudarnos con la imagen por poco dinero. Tú tienes cabeza para números. Yo tengo contactos y sé moverme con gente. Entre hermanos podemos hacer algo grande. ¿Cuánto grande? No te estoy hablando de hacernos millonarios en un año. Te hablo de empezar algo nuestro. Algo nuestro. Esa frase me pegó. Yo llevaba años trabajando para otros. No odiaba mi empleo, pero tampoco soñaba con jubilarme revisando inventario ajeno. Tenía ahorros. No muchos, pero suficientes para pensar en un apartamento pequeño o en una inversión cuidadosa. Bruno lo sabía. ¿Por qué conmigo? Porque eres el único en quien confío. Me miró como si esa frase cerrara cualquier duda. Podrías buscar un socio con más dinero. No quiero un socio extraño. Quiero familia. La familia también necesita papeles. Bruno hizo una mueca. Claro, claro. Pero primero tenemos que movernos. El local está disponible ahora. Si esperamos demasiado, lo toma otro. Ahí empezó la primera presión. Tiempo, urgencia, oportunidad. Si no actuábamos rápido, perdíamos. Le pedí números. Me mandó una lista al día siguiente. Depósito del local, 2 meses por adelantado, maquinaria básica, mesas, sillas, reforma pequeña, permisos, inventario inicial, publicidad, caja de emergencia. La cifra no era pequeña. Yo revisé todo. Había cosas infladas y cosas subestimadas. Faltaban licencias, seguro, sistema de ventas, contador, gastos de apertura, uniformes, mantenimiento, comisiones bancarias y un fondo mínimo para cubrir los primeros meses si las ventas tardaban en estabilizarse. Lo llamé esa misma noche. Bruno, esto no está completo. Es una primera versión. Faltan licencias, seguro, sistema de ventas, contador. Eso lo vemos. No, eso también cuesta. Por eso te necesito. Solté una risa sin muchas ganas. Necesitarme para poner orden o para poner dinero. Las dos cosas. No te voy a mentir. Al menos fue honesto en esa parte. Durante 2 semanas hablamos casi todos los días. Yo pedí que definiéramos aportes, porcentajes, roles, cuentas, contrato, firma, acceso a reportes y reglas para decisiones importantes. Bruno decía que sí a todo. 50 y 50. Tú y yo. Pero yo pondría más capital. Y yo voy a estar en el local todos los días. Eso se valora, pero se pone por escrito. Se pone. Te lo prometo. La palabra promesa apareció más veces que la palabra contrato. Debí notarlo. Yo preguntaba por la sociedad y él respondía con entusiasmo. Yo preguntaba por papeles y él hablaba del local.
Yo preguntaba por porcentajes y él decía que entre hermanos no había que complicarse tanto. Cada vez que intentaba llevarlo al terreno concreto, él lo devolvía al terreno emocional. Camila, su esposa, empezó a involucrarse desde el principio. Bruno decía que ella era buena con redes sociales, papeles y trámites. Yo no tenía problema. Camila siempre me había parecido una mujer seria, algo fría, pero eficiente. Era de esas personas que no levantan la voz, pero se quedan con la última palabra porque hablan como si ya hubieran decidido por todos. Yo puedo ayudar con permisos y diseño de menú. También puedo hablar con el arrendador. A veces los hombres se complican con cosas simples. Lo dijo sonriendo. Bruno se rió. Yo no le di importancia. Al principio, su ayuda parecía útil. Creó un correo para el negocio. Armó una lista de proveedores. Habló con una diseñadora para el logo. Pidió cotizaciones. Contestaba rápido. Parecía que todos estábamos empujando hacia el mismo lado. Yo transferí el primer monto fuerte para separar el local. $8.000. Era una parte grande de mis ahorros. Bruno dijo que pondría 3.000 de inmediato y que luego completaría con aportes de trabajo, contactos y operación diaria. No me encantó, pero acepté porque el negocio necesitaba arrancar. Yo tenía más liquidez. Él tenía más disponibilidad para operar. Te lo voy a compensar con trabajo. Yo voy a abrir, cerrar, recibir proveedores, entrenar personal. Tú no puedes dejar tu empleo. Era cierto. Yo seguía trabajando. Después transferí para maquinaria. TFT, refrigerador, vitrina, molino, sistema de caja, luego inventario, luego arreglos eléctricos, luego pintura, luego publicidad. Cada gasto tenía una explicación. Cada explicación sonaba razonable. Y cada vez que pedía un documento completo, aparecía una excusa. Mándame copia del contrato del local. Sí, lo tengo pendiente. El arrendador está corrigiendo unos datos. 3 días después volví a pedirlo. ¿El contrato? Camila lo tiene en el correo. Te lo manda. Camila no lo mandaba. Le escribí. Camila, ¿puedes enviarme copia del contrato? Respondió rápido. Claro, Dani. Estoy organizando todo para que no te llegue desordenado. Pasó una semana. Volví a pedirlo. Bruno me llamó con tono cansado. No seas tan formal. Estamos arrancando. Bruno, puse $8.000 de entrada. Y están ahí, en el negocio. Entonces no debería ser difícil enviarme papeles. Hermano, confía. Confía. Esa palabra empezó a reemplazar cualquier respuesta concreta. Cuando alguien decía confía en vez de mostrar un documento, yo sentía un ruido en la cabeza. Pero era mi hermano. Y la familia tiene una forma peligrosa de hacerte sentir culpable por pedir lo que le pedirías a cualquier extraño. La apertura fue emocionante. No voy a fingir que desde el principio todo olía a trampa. Hubo días buenos. El local tomó forma. La máquina de café llegó. Las mesas quedaron listas. El logo se veía bonito. Bruno se movía con energía, hablando con proveedores, saludando a gente, contando que por fin íbamos a tener algo propio. Mis padres estaban orgullosos. Al fin los dos juntos en algo. Eso dijo mi madre. Mi padre me palmeó el hombro. Tu hermano tiene ideas, pero tú le das estabilidad. Eso hace falta. Yo también quería creerlo. El día de la inauguración, la familia fue. Amigos, vecinos, conocidos de Bruno. El local se llenó más de lo esperado. Vendimos casi todo. Hubo fotos, felicitaciones, abrazos, historias en redes, bandejas que salían de la cocina y clientes que prometían volver. Pero ahí noté una cosa. La mayoría felicitaba a Bruno y a Camila. Les quedó hermoso. Qué valientes son ustedes. Camila, te quedó precioso el local. Bruno, esto va a crecer mucho. Yo estaba detrás de la caja, revisando pagos, ayudando a organizar pedidos y resolviendo un problema con el sistema. Algunos sabían que yo era parte. Otros me trataban como ayudante. Una tía me dijo, qué bueno que apoyes a tu hermano. Apoyes. No qué bueno que sean socios. Apoyes. Miré a Bruno. Estaba tomándose una foto con Camila frente al logo. Él la abrazaba por la cintura. Ella sostenía una taza con el nombre del local. Yo aparecí en la foto después, cuando mi madre me llamó. Daniel, ven. Tú también. Tú también. En ese momento me incomodó, pero lo dejé pasar. Después de la apertura, las ventas empezaron a moverse bien. La ubicación era buena. Bruno tenía facilidad con clientes. Camila manejaba redes y publicaba fotos todos los días. Yo, desde mi trabajo, revisaba números por la noche, compraba inventario cuando hacía falta y seguía poniendo dinero para ajustes. El problema era que nunca veía la foto completa. Mándame el reporte de ventas de la semana. Camila lo está ordenando. Necesito ver ingresos y gastos. Sí, sí. No te preocupes. No es preocupación. Es administración. Dani, no me hables como jefe. No soy tu jefe.
Soy tu socio. Silencio. Claro, hermano. Eso digo. Pero las claves del sistema de ventas las tenía Camila. La cuenta bancaria del negocio la manejaban ellos. El correo lo revisaban ellos. Los contratos con proveedores estaban en conversaciones donde yo no estaba copiado. Cuando preguntaba, me decían que era para no cargarme con detalles porque yo tenía mi empleo. Nosotros estamos en el día a día. Eso decía Camila. Tú no puedes estar pendiente de todo. No quiero estar pendiente de todo. Quiero acceso. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Bruno intervenía con esa voz de mediador que usaba cuando quería parecer razonable. Dani, tú sabes que sin ti esto no habría arrancado. Nadie está negando eso. Entonces actúen como si fuera cierto. Se ofendió. Qué fuerte. Fuerte es poner dinero y tener que pedir permiso para ver cuentas. Camila se cruzó de brazos. Siempre suenas como si estuviéramos robándote. No dije eso. Pero lo piensas. No lo pensaba todavía. Pero ellos empezaron a comportarse como si yo ya hubiera descubierto algo. Un mes después de la apertura, pedí formalizar la sociedad. Lo hice con un documento simple que había preparado con un contador conocido. Nada agresivo. Aportes de cada uno, porcentajes, responsabilidades, firma, acceso a cuentas, reglas para decisiones importantes y forma de devolver aportes si alguno salía. Se lo mandé a Bruno. No respondió en todo el día. Por la noche me llamó. ¿Qué es esto? Un borrador de acuerdo. Suena a demanda. Suena a negocio. Somos hermanos. Y precisamente por eso quiero evitar malentendidos. No confías en mí. Ahí estaba. La pregunta que no buscaba respuesta, sino culpa. Confío en ti lo suficiente para hacer un negocio. Pero no tanto como para hacerlo sin papeles. Eso es contradictorio. No, es maduro. Bruno suspiró. Camila dice que este no es el momento. ¿Por qué Camila decide cuando firmamos tú y yo? Porque ella también está trabajando mucho en esto. Pero la sociedad me la propusiste tú. Y ella es mi esposa. No estoy diciendo que no participe. Estoy diciendo que yo puse la mayor parte del capital y no aparezco en nada. Apareces en el negocio. ¿Dónde? Silencio. Bruno. Mira, vamos a sentarnos la próxima semana. No se sentaron la próxima semana. Ni la siguiente. Siempre había una urgencia. Un proveedor. Una reparación. Un evento. Un pedido grande. Un problema con personal. Un cierre de caja. Una excusa. Hasta que descubrí el contrato. Fue por accidente, aunque en realidad fue por insistencia. Llamé al arrendador del local porque necesitaba confirmar una cláusula sobre modificaciones. Habíamos comprado un horno pequeño y quería saber si se requería autorización escrita para instalación eléctrica. Claro, pero eso debe solicitarlo la titular del contrato. La titular. Sí, la señora Camila. Pensé que había entendido mal. ¿Camila? Camila Rodríguez. Es quien figura como arrendataria. No aparece Bruno. No, solo ella. ¿Y mi nombre? No, señor. Ustedes. Colgué después de decir que llamaría luego. Me quedé con el teléfono en la mano. ¿Camila? No, Bruno. No nosotros. No una sociedad. ¿Camila? Esa misma tarde fui al local. Bruno estaba en la caja. Camila revisaba pedidos en una tablet. Esperé a que no hubiera clientes. Necesito ver el contrato del local. Bruno se puso rígido. Camila levantó la vista. Ahora. Está en el correo. Perfecto. Ábrelo. Bruno intentó sonreír. Dani, ¿qué pasó? Hablé con el arrendador. La sonrisa se le cayó. Camila dejó la tablet sobre la mesa. Y me dijo que el contrato está a tu nombre. Camila no pareció sorprendida. Bruno sí fingió estarlo. Ah, eso, como si yo hubiera descubierto que cambiaron la marca de servilletas. ¿Cómo que eso? Bruno salió de detrás de la caja. Hermano, no te alteres. Fue más práctico. ¿Más práctico para quién? Camila respondió antes que él. Para todos. El arrendador necesitaba una firma rápida. Bruno tenía un problema con unos documentos fiscales. Tú estabas trabajando. Yo podía resolverlo. Y nadie pensó que debía saberlo. Claro que sí. Bruno habló rápido. Te lo íbamos a decir. ¿Cuándo? Cuando terminara el contrato. No exageres. Puse el depósito. Y está reflejado. ¿Dónde? Camila respiró con paciencia fingida. Daniel, estás confundiendo titularidad del arrendamiento con participación en el proyecto. Entonces muéstrenme el documento donde aparece mi participación. Silencio. El local seguía con ruido de cafetería de fondo, pero para mí todo se apagó. Eso pensé. Bruno dio un paso hacia mí. No lo hagas así. Somos familia. Si somos familia, más razón para dejar todo claro. Camila soltó una risa seca. ¡Qué frase tan bonita! La miré. ¿Te causa gracia? Me causa gracia que ahora quieras venir a poner reglas cuando nosotros estamos aquí todos los días. Yo puse la mayor parte del dinero. El dinero no lo es todo.
Pero sin mi dinero no existiría esa máquina, esa vitrina, esas mesas, ese depósito ni ese inventario. Bruno levantó las manos. Nadie te está quitando mérito. No quiero mérito. Quiero documentos. Te vamos a agregar. ¿Cuándo? ¿Pronto? ¿Fecha? Camila se molestó. No puedes venir a exigir como si fuéramos empleados tuyos. No vine a exigirles como empleados. Vine a pedir pruebas de que no soy un idiota financiando un negocio ajeno. Bruno se ofendió. Eso es bajo. Bajo es poner el contrato a nombre de tu esposa y decirme que confíe. Me fui antes de seguir hablando. Esa noche llamaron mis padres. Primero mi madre. Daniel, Bruno está muy dolido. ¿Por qué? Dice que lo trataste como ladrón. Le pedí documentos. Pero es tu hermano. Y yo soy su hermano. Eso no le impidió ocultarme que el contrato está a nombre de Camila. Mi madre suspiró. A veces los papeles complican las cosas. No, los papeles explican cosas que la gente quiere mantener confusas. Luego mi padre. Hijo, no destruyas un negocio que apenas empieza por desconfianza. Papá, puse dinero y no aparezco en nada. Bruno trabaja todos los días ahí. Y yo pagué para que hubiera una ahí. Lo sé, pero arreglen entre ustedes. Eso intento. Me niegan papeles. Mi padre se quedó callado. No me dio la razón. Pero tampoco pudo decir que yo estaba equivocado. Después de esa conversación, decidí revisar todo lo que tenía. Transferencias, recibos, mensajes, cotizaciones, correos, comprobantes de maquinaria, facturas de equipos. Me di cuenta de que muchas cosas que yo había pagado estaban facturadas a nombre de Camila o al correo del negocio, que ella controlaba. Yo tenía transferencias, pero no siempre facturas directas. Algunos proveedores me habían enviado capturas. Otros solo recibieron pagos desde mi cuenta a la cuenta de Bruno. Cada hueco me daba más miedo. No porque no pudiera probar nada. Porque entendía el diseño. Yo ponía dinero. Ellos controlaban documentos. Si todo iba bien, el negocio era de ellos. Si algo salía mal, la pérdida era de todos. El correo que lo cambió todo llegó por error. Un proveedor de empaques respondió una cadena antigua con cotizaciones. Yo estaba copiado porque meses antes había preguntado precios. Al parecer, no revisó bien a quién incluía. En esa cadena aparecían mensajes entre Camila y Bruno. No todos, pero suficientes. Camila escribió que mientras yo siguiera poniendo dinero no convenía mover nada del contrato. Si me agregaban entonces, después sería más difícil ajustar mi salida. Mi mano se quedó quieta sobre el mouse. Ajustar mi salida. Seguí bajando. Bruno respondió que yo confiaba en él y que no iba a hacer problemas si manejaban bien la conversación. Camila escribió que, cuando el local estuviera funcionando, me dirían que mi aporte fue préstamo, no sociedad. Que podían devolverme algo por partes y ya. Bruno escribió que no me dieran acceso a la cuenta todavía, porque yo me ponía intenso con números. Camila respondió que primero convenía que yo pagara el segundo lote de maquinaria. Después verían cómo sacarme sin que hiciera escándalo. Bruno escribió que mis padres se pondrían de su lado. Que dirían que no destruyera a la familia por dinero. Me levanté de la silla. No podía respirar bien. No era desorden. No era trámite. No era rapidez. No era más práctico. Era un plan. Volví a sentarme y seguí leyendo. Camila escribió que el contrato estaba a su nombre y que legalmente el local quedaba protegido. Lo delicado, según ella, eran mis transferencias. Había que cuidar los mensajes donde Bruno me decía socio. Bruno respondió que diría que socio era una forma de hablar hasta formalizar. Camila escribió exacto. Y si insiste, le ofrecemos devolver una parte cuando haya flujo. Bruno escribió que yo iba a molestarme. Camila respondió que me molestara. Que yo siempre terminaba cediendo por familia. Ahí dejé de sentirme triste. No porque no doliera. Dolía más de lo que puedo explicar. Pero debajo del dolor apareció algo más frío. Claridad. Tomé capturas. Descargué la cadena completa. La reenvié a mi correo personal. La imprimí. Guardé copia en una memoria externa. Después busqué en mis mensajes con Bruno. Socios. Nuestro local. 50 y 50. ¿Cuándo abramos? Lo hacemos juntos. Entre hermanos. Cada frase que antes me parecía cariño se convirtió en prueba. Esa noche entendí que no me habían dejado fuera por desorden. Me habían dejado fuera por diseño. El local que yo había financiado no estaba creciendo para nosotros. Estaba creciendo para ellos, con mi dinero, mis contactos y mi silencio de hermano confiado. Al día siguiente no fui al local. Tampoco llamé a Bruno. No le escribí a Camila. No contesté los mensajes de mi madre preguntando si ya nos habíamos calmado. Me levanté temprano, imprimí cada transferencia, cada factura, cada captura, cada correo y cada mensaje donde mi hermano había usado palabras como socio, nuestro negocio, mitad y mitad, juntos, local familiar. Después pedí cita con un abogado. No fui buscando venganza.
Fui buscando una frase que me dijera si todavía podía hacer algo o si mi propio hermano y su esposa me habían usado tan bien que solo me quedaba tragarme la pérdida para no romper la familia. El abogado se llamaba Martín. Era un hombre serio, de esos que no prometen milagros para que uno salga tranquilo de la oficina. Le entregué la carpeta y empecé a contar todo desde el principio. La propuesta, la inversión, el depósito, la maquinaria, el contrato a nombre de Camila, las facturas, los mensajes, los correos, la frase de Bruno diciendo que mis padres se pondrían de su lado. Martín no me interrumpió casi nada. Solo hacía preguntas concretas. ¿Cuánto transfirió usted en total? Todavía estoy calculando, pero más de $30.000. ¿A quién hizo las transferencias? Algunas a Bruno, otras a proveedores, otras desde mi cuenta para compras del negocio. ¿Tiene comprobantes? Sí. Hay mensajes donde él lo llame socio. Muchos. ¿Hay acuerdo firmado? No. Martín levantó la vista. No me regañó. Eso lo agradecí. Solo dijo, no tener contrato firmado complica las cosas, pero no las vuelve imposibles. Sentí que respiraba por primera vez en horas. Tengo caso. Tiene pruebas de aportes, comunicaciones que sugieren una sociedad, posibles bienes adquiridos con su dinero, correos donde ellos hablan de sacarlo y de presentar su aporte como préstamo después. Eso puede servir para reclamar reconocimiento de participación, devolución de inversión, enriquecimiento injusto o una rendición de cuentas. Dependerá de cómo esté constituido todo y de que podamos probar. El local está a nombre de ella. ¿El arrendamiento? Sí. Pero el negocio no se reduce al arrendamiento. Hay inversión, activos, inventario, marca, flujo, acuerdos verbales y evidencia escrita. ¿Y los correos? Los revisó de nuevo. Estos correos son importantes. Muy importantes. Porque muestran intención. Intención. Esa palabra era el centro de todo. No se les pasó. No fue rapidez. No fue desorden. No fue más práctico. Fue intención. Martín me dio instrucciones claras. No discuta por teléfono. No se reúna solo. No entregue más dinero. No firme nada sin revisión. Haga copia de todo. Descargue estados de cuenta. Consiga facturas de proveedores. Haga una lista de equipos pagados por usted. Identifique empleados, proveedores o familiares que lo hayan visto actuar como socio. Vamos a enviar un requerimiento formal. A Bruno. A Bruno y a Camila. Mi familia va a decir que exagero. Su familia no decide sus derechos. Esa frase me acompañó todo el día. Su familia no decide sus derechos. Porque hasta entonces yo había estado pensando como hermano, como hijo, como tío, como parte de una mesa familiar donde todo debía arreglarse con conversaciones incómodas y café. Martín me obligó a pensar como alguien que había puesto dinero real en un negocio real y había sido excluido de documentos reales. Salí de la oficina con miedo, pero también con dirección. Esa semana hice lo que me pidió. Llamé a proveedores. No dije que había una pelea legal. Solo pedí copias de facturas y comprobantes de pagos que yo había realizado. Algunos respondieron sin problema. La cafetera estaba pagada desde mi cuenta. La vitrina también. El primer inventario de café, harina, leche, servilletas, empaques y bebidas tenía comprobantes míos. El sistema de caja había sido pagado con mi tarjeta. Parte de la reforma eléctrica, también. El proveedor de mesas me escribió que yo fui quien confirmó la compra para el local de nosotros. De nosotros. Guardé ese mensaje. Hablé con 2 empleados del local. No les pedí declaraciones todavía. Solo pregunté cómo les habían presentado mi papel al inicio. Uno dijo, Bruno siempre decía que usted era el socio de números. Otro dijo, yo pensé que el local era de los 2 hermanos. Camila llevaba papeles, pero usted pagaba varias cosas. Guardé fechas, nombres, mensajes. Cada prueba era una piedra en el muro que ellos habían pensado que no existía. Cuando Bruno notó mi silencio, empezó a llamarme. No contesté. Luego escribió que teníamos que hablar, que esto se había salido de control. Después escribió que Camila estaba llorando, que no era para tanto. Después escribió que, si yo tenía dudas, podíamos resolverlas como hermanos. Como hermanos. Qué fácil volvía esa frase cuando la otra opción era responder documentos. No contesté hasta que Martín me autorizó enviar un mensaje simple. Cualquier conversación sobre el negocio será por escrito o con asesoría presente. No haré reuniones informales. Bruno respondió casi al instante. Asesoría. ¿Vas a meter abogados contra tu hermano? No respondí. Después escribió. Qué bajo. No respondí. Luego. Después no digas que no intenté hablar. No respondí. 2 días más tarde, Martín envió el requerimiento formal. Exigía reconocimiento de mi participación en el negocio, en su defecto. Devolución documentada de mi inversión, acceso a cuentas y ventas. Inventario de bienes adquiridos con mi dinero, copia de contratos, facturas,
permisos, estados financieros y suspensión de decisiones sobre activos del local hasta resolver la situación. La reacción fue inmediata. Bruno llegó a casa de mis padres esa misma tarde y armó una escena antes de que yo llegara. Mi madre me llamó llorando. Daniel, ¿cómo pudiste mandarle una carta legal a tu hermano? Mamá, él puso el contrato a nombre de Camila y planeó sacarme. Bruno dice que estás malinterpretando. Tengo correos. Dice que son frases sacadas de contexto. Entonces que explique el contexto con un abogado presente. Hijo, no destruyan la familia por dinero. Respiré hondo. La familia no se destruyó cuando fui al abogado. Se destruyó cuando planearon robarme el negocio. Mi madre se quedó callada. Nunca le había hablado así. No con dureza, con verdad. Esa noche hubo reunión familiar. Yo no quería, pero Martín me dijo que podía asistir si no negociaba nada y si dejaba claro que todo acuerdo iría por escrito. Fui con copias impresas. Estaban mis padres, Bruno, Camila y yo. Bruno tenía cara de ofendido. Camila, de víctima. Mi padre, de cansancio. Mi madre, de miedo. Apenas me senté, Bruno empezó. No puedo creer que hayas llegado a esto. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Yo tampoco. Somos hermanos. Lo recordé cada vez que transferí dinero. Camila intervino. Daniel, nadie te robó nada. Tú aportaste porque creías en el proyecto. En una sociedad. Eso nunca se formalizó. Porque ustedes evitaron formalizarla. Bruno golpeó la mesa con la palma. Porque estábamos trabajando. Mientras tú aparecías cuando querías, nosotros estábamos ahí todos los días. Yo no niego tu trabajo, pero lo minimizas. No, lo que no voy a aceptar es que uses tu trabajo para borrar mi dinero. Mi padre levantó una mano. Calma, hablen sin atacarse. Miré a Bruno. Perfecto. Hablemos con tus palabras. Abrí la carpeta y leí. Él confía en mí. No va a hacer problemas si manejamos bien la conversación. Bruno se quedó quieto. Camila palideció. Mi madre miró a mi hermano. Leí otra. Cuando el local esté funcionando, le decimos que su aporte fue préstamo, no sociedad. Camila intentó hablar. Eso está sacado de contexto. Leí la siguiente. Primero que pague el segundo lote de maquinaria. Después vemos cómo sacarlo sin que haga escándalo. Nadie habló. Leí la última. Mis papás se pondrán de mi lado. Dirán que no destruya a la familia por dinero. Mi padre bajó la mirada. Mi madre se llevó una mano a la boca. Bruno intentó recuperar terreno. Eran conversaciones privadas en un momento de estrés. Eran planes. No se ejecutaron. El contrato está a nombre de tu esposa. Yo no tengo acceso a cuentas. Las facturas principales están a nombre de Camila. Me negaron documentos durante meses. Claro que se ejecutaron. Camila se enderezó. Yo puse mi trabajo también. Y nadie lo niega. Pero tú no pusiste $30.000 mientras te escribían que te iban a sacar. No fueron 30.000. 32.400 hasta ahora, sin contar horas, contactos ni pagos pequeños que sigo revisando. Bruno abrió los ojos. ¿Calculaste todo? Sí. A diferencia de ustedes, yo sí quería saber qué estaba pasando. Mi madre empezó a llorar. Por favor, son hermanos. Yo la miré. Mamá, yo no dejé de ser su hermano. Él dejó de tratarme como socio y empezó a tratarme como cajero. Bruno se levantó. No voy a dejar que me humilles. No te estoy humillando. Estoy leyendo lo que escribiste. Tú no sabes lo que es estar todos los días ahí. Y tú no sabes lo que es ver tus ahorros convertidos en un negocio ajeno por tu propio hermano. Camila dijo. Si esto va a ser así, entonces que lo vea un juez. La miré. Eso pedí. La reunión terminó sin acuerdo. Pero cambió algo. Mis padres ya no podían decir que era solo desconfianza. Habían escuchado los correos. Podían elegir mirar a otro lado, pero ya no podían decir que no había nada. Después vino la parte más pesada. La batalla legal no fue rápida ni limpia. No apareció un juez al día siguiente para entregarme el local con un aplauso. No hubo una escena perfecta donde Bruno confesara todo frente a todos. La realidad fue más lenta y más fea. Martín presentó una reclamación formal y pidió rendición de cuentas. También preparó demanda por devolución de aportes y reconocimiento de participación, basándose en transferencias, mensajes, correos, facturas y testigos. Además, solicitó medidas para impedir que se vendieran equipos pagados por mí sin dejar constancia. Eso fue necesario porque Camila intentó moverse. Primero cambiaron claves del sistema. Después retiraron mi correo de una cuenta de proveedores. Luego intentaron facturar una parte del inventario nuevo a otra empresa vinculada a un primo de Camila. Martín me llamó apenas vio los movimientos. Están tratando de ensuciar el rastro. Documenté todo. ¿Lo hice? Un proveedor me avisó que Bruno preguntó si podía emitir una factura corrigiendo el nombre del comprador original. El proveedor se negó y me mandó captura. Otro me contó que Camila había pedido duplicados de facturas sin mencionar mi pago. Guardé todo.
El local empezó a resentirse. No porque yo quisiera hundirlo, sino porque un negocio construido sobre papeles torcidos se tambalea cuando alguien pide verlos. Los proveedores se pusieron cautelosos. Los empleados escucharon discusiones. Mi hermano empezó a decir que yo quería destruir el negocio por envidia. Camila publicó en redes una frase sobre personas que no soportan verte crecer. No respondí públicamente, pero cuando un familiar me la mandó, solo le reenvié el correo donde ella decía que yo debía pagar el segundo lote de maquinaria antes de sacarme. La familia se dividió. Una tía dijo que yo estaba exagerando. Un primo dijo que, si el contrato estaba a nombre de Camila, era porque yo me dormí. Mi padre dejó de opinar durante semanas. Mi madre me llamaba para llorar, no para convencerme, pero sí para recordarme que le dolía vernos así. Yo le respondía siempre lo mismo. A mí también me duele, pero no voy a pagar la paz familiar con mis ahorros. La primera audiencia de mediación fue extraña. Ver a mi hermano sentado al otro lado de una mesa, con Camila a su lado y abogados en medio, me hizo sentir una tristeza que no esperaba. Habíamos jugado juntos de niños. Habíamos compartido ropa, secretos, castigos, cumpleaños. Y ahora él estaba diciendo, por medio de su abogado, que mi aporte había sido un préstamo informal sin condiciones claras. Préstamo. La palabra que Camila había escrito meses antes. Le devolvemos algo y ya. Martín respondió con mensajes donde Bruno me decía: nuestro local va a funcionar. Socio, necesitamos aprobar esta compra. Cuando recuperemos inversión repartimos 50 y 50 en decisiones grandes. El abogado de Bruno intentó decir que eran expresiones coloquiales. Martín sacó los correos. En estos mensajes internos, los señores hablan de evitar formalizar al señor Daniel para luego caracterizar su aporte como préstamo. Eso demuestra que sabían que la relación no era simplemente de acreedor y deudor. Camila se movió incómoda. Bruno no me miró. La mediación no cerró ese día. Pero ya no pudieron sostener tan fácil que yo era un hermano exagerado que había regalado dinero y luego se arrepintió. En las semanas siguientes apareció otro problema. Revisando movimientos del negocio, se detectaron gastos personales cargados a la cuenta del local. No eran cantidades enormes comparadas con mi inversión, pero sí reveladoras. Compras de ropa, pagos de gasolina no relacionados. Una cena familiar de Camila registrada como gasto de promoción. Un teléfono nuevo a nombre de ella, supuestamente para redes del negocio, pero usado como personal. Martín lo agregó al expediente. Esto ayuda a mostrar falta de separación entre negocio y gastos personales. Yo solo pensaba en cuántas veces me dijeron que no podía ver cuentas porque estaban ordenadas. Ordenadas para ellos. Opacas para mí. Hubo un momento en que Bruno intentó acercarse sin abogados. Me esperó afuera de mi trabajo. Dani, hablemos como hermanos. Seguí caminando. No sin abogado. Por favor. Me detuve, pero mantuve distancia. Tienes 5 minutos. No para negociar. Se pasó la mano por la cara. Esto se nos fue de las manos. No se les fue. Lo empujaron. Camila pensó que era mejor proteger el contrato. De mí. De problemas. Yo era quien pagaba los problemas. No quería perder el negocio. No querías perder el negocio que yo pagué. Bajó la mirada. Iba a darte tu parte. ¿Cuándo? Después de decir que fue préstamo. Después de sacarme. Después de que mis padres me llamaran egoísta por pedir papeles. Estaba confundido. No, estabas cómodo. Le dolió. Soy tu hermano. Y por eso esto duele más, no menos. No podemos arreglarlo. Estamos arreglándolo. Legalmente. Eso no es arreglar. Para ti no. Porque legalmente no puedes usar culpa como argumento principal. No dijo nada más. ¿Se fue? La resolución llegó después de meses. No fue perfecta, pero fue suficiente. En mediación, ante el riesgo de una demanda más larga, el costo de abogados, las pruebas de intención y los correos, Bruno y Camila aceptaron un acuerdo. Reconocieron una deuda a mi favor por la mayor parte de mi inversión documentada, más una compensación parcial por equipos que seguirían usando. Se fijó un plan de pago con garantías. Parte del inventario y algunos equipos que yo había pagado fueron devueltos o valorizados. También aceptaron entregar rendición de cuentas de los primeros meses. No recuperé cada centavo. Perdí dinero. Perdí tiempo. Perdí a mi hermano de una forma que quizá ningún acuerdo devuelve. Pero no perdí todo. Y, sobre todo, no permití que escribieran la historia como si yo hubiera sido un simple ayudante resentido. El local siguió funcionando un tiempo bajo control de ellos, pero ya no igual. La reputación familiar quedó dañada. Algunos proveedores se alejaron. Varios familiares dejaron de verlo como el sueño de Bruno y Camila y empezaron a verlo como el negocio por él, que quisieron sacar a Daniel. Mis padres quedaron en medio, como casi siempre pasa cuando una mentira familiar sale a la luz. Mi madre me pidió una vez que considerara perdonarlo. No digo que olvides, pero es tu hermano. Mamá,
Perdonar no significa volver a poner dinero en la mano de quien ya me robó confianza. Él dice que se arrepiente. Se arrepiente de las consecuencias. No sabes eso. Puede ser. Pero yo sí sé lo que escribió antes de tenerlas. Mi padre fue más callado. Meses después, vino a verme y dijo algo que no esperaba. Debí decirles desde el principio que firmaran todo. Lo miré. Sí, pensé que pedir papeles entre hermanos era frío. Yo también quise creer eso por momentos. Mi padre suspiró. Ahora veo que los papeles no enfrían. A veces evitan que la sangre hierva después. No fue una disculpa completa, pero fue lo más cerca que estuvo. Con Bruno tuve una última conversación casi un año después, cuando ya había pagado varias cuotas del acuerdo. Nos vimos en una cafetería, por iniciativa de él. Acepté porque Martín me dijo que, mientras no hablara del acuerdo sin testigos o documentos, podía cerrar cosas personales si quería. Bruno llegó más delgado, más apagado. Camila y yo estamos mal. No respondí. Todo esto nos rompió. Todo esto lo hicieron ustedes. Asintió. Lo sé. Era la primera vez que no decía se salió de las manos. Quería algo mío. Toda la vida tú fuiste el responsable. El que tenía ahorros. El que hacía las cosas bien. Cuando el local empezó a tomar forma, sentí que si aparecías en todo, la gente iba a decir que era tuyo. Entonces decidiste hacer lo mío solo cuando había que pagar. Cerró los ojos. Sí. Agradecí que no lo adornara. Camila te empujó. Camila me dijo cosas, pero yo acepté. Yo escribí esos correos. Yo te pedí dinero. Yo te dije socio. Esa parte fue nueva. No lo absolvió, pero al menos dejó de esconderse detrás de su esposa. Lo siento, Dani. Miré mi café. Durante meses había imaginado esa disculpa. Pensé que me daría alivio. No lo hizo. Tal vez porque llegó después de abogados, pagos, correos, presión y vergüenza. Tal vez porque algunas disculpas no pueden devolver la versión de una persona que existía antes de leer lo que escribió a tus espaldas. Acepto que lo digas. Pero no sé si puedo darte más que eso. Bruno asintió. Algún día vamos a estar bien. No como antes. Nunca. Antes yo creía que tú podías equivocarte, pero no planear usarme. Eso ya no existe. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo entiendo. Espero que sí. Nos despedimos sin abrazo. No por odio. Porque yo ya no quería actuar una cercanía que no sentía. Reconstruir mis ahorros fue lento. Dejé de pensar en apartamentos por un tiempo. Tomé horas extra. Vendí algunas cosas que había comprado para el proyecto y que recuperé. Pagué deudas que adquirí por el local. Volví a mi rutina de números, recibos, presupuestos y cautela. Pero algo cambió. Antes, cuando alguien de la familia decía confía, yo escuchaba cariño. Ahora escucho una pregunta. ¿Confía quién? ¿En qué? ¿Con qué protección y bajo qué condiciones? No me volví frío. Me volví claro. Y la claridad molesta mucho a quienes se benefician de la confusión. Un primo me propuso meses después invertir en un emprendimiento pequeño. Mándame plan, contrato y aportes definidos. Se rió. Qué formal. Somos familia. Le respondí. Precisamente. Nunca me mandó nada. Me ahorró tiempo. A veces pienso en el local. En la inauguración. En la primera semana de ventas. En mi madre sonriendo porque sus dos hijos estaban juntos en algo. Me duele recordar que, mientras yo veía un sueño compartido, Bruno y Camila veían una estructura para sacarme cuando ya no hiciera falta. Esa es la parte que más enseña. No fue solo dinero. Fue confianza usada como capital. Fue sangre convertida en argumento para no firmar. Fue familia utilizada como excusa para no rendir cuentas. El local empezó como un sueño entre hermanos y terminó como expediente legal. No porque yo desconfiara de la familia, sino porque ellos confundieron mi confianza con una firma en blanco. Mi hermano decía que entre familia no hacían falta tantos papeles. Ahora entiendo por qué. Los papeles habrían impedido que usara mi confianza como capital.